Bienvenidos a otro video del canal, mi nombre es Alejandro D'Angelo y si todavía no te suscribiste, podés hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla. Te voy a pedir por favor si podés suscribirte, darle un me gusta al video y compartirlo porque de esa manera me ayudas a seguir subiendo material a través de este medio. Hoy vamos a hablar acerca de lo que se conoce como pulso venoso, una técnica que actualmente se encuentra en desuso, pero es muy bueno conocerla por el hecho de que nos puede aportar una información en el contexto de que no tengamos a disposición diferentes elementos tecnológicos para lo cual obtener esta información. Para poder hablar de lo que se conoce como pulso venoso, tenemos que tener algunas consideraciones básicas. Cuando hablamos del pulso venoso, lo que vamos a evaluar es este pulso a nivel de lo que sería la región yugular. La gravedad es un factor determinante a la hora de visualizar las venas del cuello. ¿Por qué esto es una consideración básica? Porque anatómicamente las venas del cuello poseen escasa cantidad de válvulas que facilitan el retorno venoso por una cuestión de gravedad, con lo cual la ubicación o la posición que adopte el paciente es un factor determinante para poder lograr una represión o una depresión de las venas del cuello. Es decir, que es mucho más fácil ocasionar o provocar estos factores en las venas del cuello que en las venas de los pies, porque estas cuentan con una mayor cantidad de válvulas, lo cual son necesarias para poder facilitar el retorno venoso. La planificación puede provocarse más allá de la posición que adopte el paciente, es decir, si nosotros le pedimos al paciente que realice una maniobra de Valsalva, el juego de presión, va a provocar también que se produzca una represión a nivel de estas venas por el hecho de un aumento en cuanto a la presión intratorácica. La mayor llegada de sangre, en el caso por ejemplo de si le pedimos al paciente que realice una expiración profunda, la mayor llegada de sangre al corazón va a provocar que las venas del cuello también produzcan, digamos, una depresión inmediata porque facilita el retorno o aumenta el retorno de una manera mucho más rápida. A su vez también la posición del examen para poder realizar la evaluación del pulso venoso tiene que ser óptima. ¿Y qué hablamos? Digamos, ¿cuál es la posición óptima para poder realizar este examen? Básicamente la técnica del examen consiste en colocar al paciente entre los 30 a 45 grados. De esta manera logramos una posición intermedia para que la sangre no retorne rápidamente al corazón, pero tampoco se produzca una depresión muy brusca. La observación puede realizarse en ambas venas yugulares, tanto en la interna como en la externa. En la práctica semiológica se prefiere mucho más la utilización de la vena yugular interna por el hecho de que es una vena de mayor calibre que la externa y que puede, digamos, ser más fácilmente visualizada. Sin embargo, cuando vamos a lo que es la práctica semiológica, es muy frecuente de encontrar o realizar esta observación en la vena yugular externa. De hecho, es una de las primeras venas que se produce la represión cuando hay una alteración patológica como ser una cardiopatía, una insuficiencia cardíaca, ¿sí? O sea que la observación, aunque semiológicamente en los libros nos indica que la yugular interna es la preferida, en la práctica es un poco más frecuente de utilizar la yugular externa. El valor normal en cuanto a, digamos, la columna que vamos a medir varía entre los 8 a 10 centímetros, pero hay que tener en cuenta que esta variación o este valor depende también de la toma, digamos, de consideración de los 5 centímetros que existen entre la porción auricular y la región torácica. Resumidas cuentas, lo que vamos a utilizar principalmente, y acá como podemos ver en un gráfico anatómico, si bien la yugular interna tiene un calibre mucho mayor que la externa, en la práctica médica es mucho más frecuente de visualizar una alteración o una represión o la formación de una columna venosa en esta yugular, ¿sí? Pero semiológicamente, si vamos estrictamente a lo que dicen los libros, la yugular interna es la preferida. Sin embargo, y para dejarlo en claro, se puede realizar el examen en cualquiera de las dos. A su vez también entonces, repasando un poco, la posición debe ser entre 30 a 45 grados para poder lograr una represión adecuada, y cuando nosotros hablamos de valor normal entre 8 a 10 centímetros para hablar de la columna de agua que normalmente se forma, tenemos que tener en cuenta los 5 centímetros de profundidad entre la aurícula y la región del manubrio o la región torácica del ángulo de Lewis, ¿sí? Se coloca entonces una regla justamente en la posición del ángulo de Lewis y cuando nosotros colocamos al paciente en esta posición vamos a tener una columna venosa,
una columna sanguínea, digamos, que se va formando en la yugular interna o en la externa, la que nosotros elijamos, y vamos a tomar esta regla para medir exactamente en dónde se forma o dónde llega el tope de esta columna sanguínea. Como pueden ver en la imagen, se produce una columna a nivel de los 3 centímetros, que si sumamos los 5 centímetros inferiores, nos daría una normalidad, o en centímetros, un valor de 8. Este valor normal puede comprenderse entre los 8 y los 10 centímetros. Pero, ¿cuáles son las condiciones o las características que podemos apreciar en la normalidad? Como podemos ver a continuación, en el siguiente video, vamos a evaluar qué es lo que se produce cuando nosotros colocamos a un paciente, en este caso un niño que no tiene ninguna condición patológica, qué es lo que se produce con la columna venosa. Fíjense que inicialmente es muy difícil o muy dificultoso visualizar lo que sería la columna de la yugular interna, pero a medida que nosotros vamos explorando la situación, fíjense que se puede ver en la yugular externa una pequeña represión. Aquí el paciente inspira profundo, fíjense que desaparece la columna, y ahora en breve vamos a ver la formación de una pequeña columna. Fíjense en esta zona cómo se represiona, y es algo muy sutil, la yugular externa. Observen en la imagen, fíjense que es de a ratos y depende mucho también de la respiración cómo se va produciendo la represión de esa yugular. Esto es lo que sería en condiciones normales. Y para poder hacer una diferenciación bien estricta de lo que sería una condición patológica, fíjense como en este caso la represión yugular es bastante notoria y ya no tan sutil como lo podríamos haber visto en el video anterior. Fíjense que en estos dos pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca congestiva severa, la yugular se ve completamente repletada y en este caso supera ampliamente lo que serían los 3 centímetros que nosotros podemos determinar con la medición mediante una regla. Básicamente, la funcionalidad principal que podemos obtener cuando nosotros evaluamos un paciente con estas características es la determinación del aumento o no de la presión auricular. Esto estaría indicando, si la presión se encuentra aumentada y es directamente proporcional a la columna venosa, que hay un aumento por X motivo en cuanto a la presión intraauricular, ya sea por una insuficiencia cardíaca congestiva, ya sea por una cardiopatía congénita en niños más pequeños, o ya sea por algún tipo de obstrucción de otra índole que puede ser interna a nivel cardíaco o externa por una compresión ejercida, por ejemplo, por un tumor. Repasando entonces, en condiciones normales, cuando nosotros realizamos una inspiración profunda, el aumento del retorno venoso produce que haya una depresión de lo que sería la vena yugular. Sin embargo, en condiciones patológicas, cuando hay una insuficiencia cardíaca u otro factor que altere este retorno, se produce lo que se llama el signo de Kussmaul, donde hay una represión yugular a pesar de realizar una inspiración profunda, como vamos a ver ahora en el siguiente video. Como pueden ver en el video, la paciente realiza una inspiración profunda durante la evaluación y no hay alteración o cambios en lo que sería la columna venosa. Por lo tanto, existe una patología predeterminada que está provocando que la yugular no se depresione. En este caso, la paciente sufre de una insuficiencia cardíaca grave. Ahora bien, lo que nosotros buscamos evaluar cuando realizamos la determinación del pulso venoso es, a través de un flebograma venoso, la visualización de diferentes ondas. Como ustedes pueden ver en el siguiente flebograma, tenemos 3 ondas positivas, la onda A, la onda B y la onda C, y 2 ondas negativas, la onda I y la onda X. Cada una de estas ondas tiene un significado, como ser. La onda A expresa la sístole auricular, la onda C corresponde al cierre de la válvula tricúspide y el abombamiento que hace esta válvula en la aurícula derecha durante la sístole ventricular. La onda V es debida al aumento de la represión venosa de la aurícula durante la contracción ventricular. A su vez, el seno X es debido al descenso de la presión auricular después de su contracción y el seno Y corresponde a la abertura de la válvula aurículo-ventricular. Esto es lo que se determina en un flebograma normal. Habitualmente esto no está o no se encuentra tanto en uso porque, como vamos a ver a continuación, hay algunas alteraciones que se producen en el pulso venoso que son más fáciles de determinar con la simple toma del pulso o la realización de un electrocardiograma. Por ejemplo, esto es lo que se denomina una onda gigante o una onda A aumentada, que se produce principalmente por un aumento de la llegada de sangre a la aurícula
derecha. Esto se produce en condiciones patológicas, ya sea por un agrandamiento auricular o por la llegada de sangre por otro motivo. Sin embargo, hoy en día disponemos, por ejemplo, de un ecocardiograma o del mismo electrocardiograma para determinar la alteración en cuanto al agrandamiento auricular o al agrandamiento ventricular, llegado el caso. También disponemos de diferentes morfologías o diferentes patrones que se pueden producir en la taquicardia ventricular o en la fibrilación auricular, que pueden aparecer las ondas tipo cañón o puede producirse una onda palpable. Sin embargo, como les he mencionado, estas patologías son más fácilmente detectables cuando nosotros realizamos otro tipo de estudios. Por eso la indicación de realizar un flebograma en estas condiciones quizás se encuentra en extremo desuso. Ahora bien, ¿cuándo nos puede ser de utilidad? Bueno, si nos encontramos en una zona que quizás sea muy pobre o no tenga el acceso a este tipo de tecnología, saber o tener estos conocimientos puede ser de gran utilidad para implementarlo. Espero que les haya gustado el video y les haya sido de utilidad. Realmente no considero muy necesario ahondar o profundizar en el conocimiento de los diferentes patrones por el hecho de que realmente en la práctica médica no les va a ser de gran utilidad. Sin embargo, hoy por hoy lo que sigue siendo una condición muy importante para establecer o visualizar lo que sería el pulso venoso, o mejor dicho, la represión venosa, es en condiciones que hoy en día podemos verlas y que pueden llegar a suponer un trastorno que pueda poner en peligro la vida del paciente, como por ejemplo el taponamiento cardíaco. Visualizar una represión bilateral de ambas yugulares en esta situación puede ser un factor determinante para salvar la vida de un paciente que esté sufriendo una pericarditis constrictiva o un taponamiento agudo y que ponga así en peligro su vida. Esto es una de las condiciones que hoy por hoy, a pesar, digamos, de los múltiples elementos tecnológicos, requieren una actuación de urgencia para poder salvar y ayudar al paciente a que sobreviva a un evento agudo de estas características. Cualquier duda o pregunta que tengan pueden realizarla en los comentarios y estoy a disposición. Muchísimas gracias.